Pues nada, buenas tardes, un placer estar aquí en Ibercaja. Como se dice, somos viejos amigos, llevamos ya tiempo haciendo cosas juntos. Y hoy quería comentar este tema del suicidio, sobre todo centrado en personas jóvenes, ¿no?, de su prevención, aunque es un problema que afecta de forma general a toda la población, ¿no? Entonces, sí. Esto es lo que vamos a ver. Y, como se ha dicho, comentaré luego un estudio en el que estamos inmersos porque, claro, todo esto surge también de un compromiso de intentar mejorar la prevención y la detección de este problema que todavía está en ciernes, ¿no? Yo me acuerdo cuando empezaba a hacer guardias hace 30 años, era absolutamente excepcional ver un caso de intento de suicidio en jóvenes, adolescentes, vamos. O sea, podías estar meses, años, un año, 2 años de guardias y tal. Ahora, en el Hospital Miguel Servet, yo hace algún tiempo que no hago guardias, pero es rara la guardia que no haya algún intento. Es un cambio extraordinario, inconcebible. Entonces, es raro que no vayamos 1 o 2 veces mínimo a las urgencias del Hospital Infantil del Servet para eso, ¿no? Entonces, por eso les decía que el compromiso surge también con el estudio que les comentaré luego, que vamos a empezar que lo presentaremos en 2 o 3 semanas con la Justicia de Aragón, que da todo el apoyo para el tema, y simplemente al final de cuando presentemos la charla les daré 4 ideas de qué consiste el estudio. Lo que vamos a hablar antes es de qué es el suicidio y qué no es, de la frecuencia, los factores de riesgo, etcétera, algunos aspectos, y luego de algunos elementos que desde la familia o desde los amigos, la gente que está cerca, podría ayudar a identificar la posibilidad de que apareciese el suicidio. Ya les adelanto, y esta es la base del estudio que haremos luego, que el principal factor que predice la posibilidad de aparición de una conducta suicida es el cambio de patrones de conducta los días anteriores. Luego les comentaré, insistiremos, ¿no? Pero si ustedes están con alguien que piensan que y una semana antes hay cambios, patrones de conducta, ahí hay un índice. Y lo que se quiere hacer en ese estudio es ir identificando cuáles son los cambios concretos y en qué poblaciones, es decir, en qué edades, porque depende un poco de género, depende del contexto, etc. Entonces, ¿qué sería un suicidio? Un suicidio sería un acto que tiene como función intentar acabar con la vida de uno, pero tiene ciertas características. Los diagnósticos de las entidades sanitarias que intentan identificar el problema, ya ven que el acto tendría que tener un resultado letal, o por lo menos esa intención, es deliberadamente hecho por el individuo, es decir, no es algo que hacen otros o él hace sin querer, no, es algo voluntario, sabiendo o esperando el resultado final, es decir, que su objetivo es terminar con su vida y donde a veces la muerte tendría un impacto, podría llegar a tener un impacto. Es decir, que las circunstancias externas resultan desagradables, resultan insoportables. Pues estoy pensando en el bullying, uno de los temas que a veces es uno de los factores desencadenantes, y el individuo no puede soportar más y piensa que incluso aunque sobreviviese, que no suele ser la intención, produciría un impacto en el entorno. Entonces, ¿cuál es la frecuencia del suicidio? Fíjense que estamos hablando de un problema de una magnitud increíble. Estos son datos de hace algunos años, porque no se actualizan tan rápidamente, pero estaríamos hablando ahora de casi 1 millón de personas al año se suicidan en el mundo. 1 millón de personas, ¿vale? Es decir, cada 40 segundos alguien está haciéndolo. Ven las tasas medias mundiales. España está en una tasa media, dentro de eso tenemos suerte en el sentido de que no somos de los países donde hay más. Estamos en el rango bajo, pero aun con todo es un problema de salud pública impresionante. Es la 10ª causa de muerte en global, en toda la población, pero en la población de la que estamos hablando, chavales jóvenes, es la 2ª causa de muerte entre los 15 y los 29, en todo este grupo de edad, es decir, todo lo que sería juventud. Pero en adolescentes, 15 y 19 años, sería la 3ª causa de muerte.
Entonces, no estamos hablando de cualquier cosa. Las otras causas, ya se ha comentado, serían accidentes de tráfico y en personas más jóvenes, quizás a veces los tumores, porque los tumores en niños a veces tienen también impacto importante. Pero más allá del 1 millón de personas que se suicidan cada año, el ratio de intentos, de tentativas, es mucho más alto. Estaríamos hablando de entre 10 y 40, es decir, de una media de 20. Es decir, si 1 millón de personas se suicidan, 20 millones lo están intentando continuamente. Entonces, es, insisto, un problema de salud pública que no se sabe muy bien cómo ajustar. Estudios como el que queremos hacer y que estamos involucrados unos cuantos países, intentaría hacer esta identificación de la prevención. Sobre todo, los intentos los realizan más mujeres, pero los suicidios consumados los realizan más varones. De eso hablaremos también. Este es el mapa mundial. Cuanto más rojo, cuanto más oscuro, mayor riesgo de suicidio. Cuanto más claro, ¿no? Por ejemplo, zonas de África, México, etcétera, menor riesgo de suicidio. Ven que España está en el rango bajo, por encima estarían países como Francia, Estados Unidos, etcétera, y a la cabeza países como, sobre todo los del norte de Europa, también India, etcétera, y por supuesto Japón, que ya veremos que tiene unas características específicas culturales, ¿no? Donde el suicidio está muy aceptado socialmente y se considera, pues bueno, una resolución de problemas, y por eso es el país con más altos índices. En general se considera que la exposición al sol, en España tenemos bastante, sería un factor protector, porque también hay una cierta base biológica ligada con la depresión, y también la religión. En general, las religiones monoteístas, etcétera, inducen un factor protector. El Islam, el judaísmo, el cristianismo. Pero hay muchos factores. Los factores, como ya ven, serían... Primero tendríamos el tema género. Ya hemos comentado que las mujeres hacen más intentos, pero los varones los consuman, llegan a realizarlos y a morir como tal. Por eso son mucho más frecuentes los consumados en el sexo masculino, mientras que los intentos son más frecuentes en el género femenino. En cuanto a la edad, aquí no estamos hablando de eso, pero otro problema, y nos preocupa mucho también en el estudio que estamos haciendo, es el de los ancianos. Aunque parezca increíble, las tasas de suicidio en ancianos son elevadísimas, a partir de los 60 años. Casi la mitad de los suicidios ocurren ahí, y sin embargo no son especialmente relevantes desde la perspectiva social, porque es como que, bueno, pero ya son mayores, ¿no? Es algo inaudito, pero es así, ¿no? Entonces, ven que están en los extremos de edad, en ancianos y en jóvenes, donde más ocurre, ¿no? El nivel económico no tendría demasiado que ver, ocurre muchos más en países de ingresos bajos, pero hay una distorsión porque el porcentaje de habitantes que vienen a esos países es mucho mayor. El ratio, increíblemente, es mayor en países ricos. De alguna forma, la insatisfacción que produce la vida en los países ricos hace que uno tenga más tendencia al suicidio. Y la religión, como les comentaba, tiene estos factores que hemos descrito. Japón es un extremo, el suicidio ahí, bueno, ya saben que se ha ritualizado, etc. Y todavía cala mucho en la población, y en general la religión, las creencias religiosas disminuyen, del tipo que sea, disminuyen la tendencia al suicidio, pero no son un factor absolutamente protector. ¿Cuáles serían los factores de riesgo? Yo voy a comentar temas, como les decía, pero luego lo que más me importa es el debate, la charla que podamos desarrollar, sobre todo porque tendremos tiempo de comentar. Pues el principal es la historia de intentos previos. El hecho de que uno haya realizado algún intento previamente ya tendría que ser un factor para que hubiese una especie de seguimiento. De hecho, hay países, España no es de los que tiene mayores programas en este sentido, hay países que hacen como seguimientos individualizados a personas que han hecho un intento de suicidio. Es decir, hay pues una especie de psicólogo de referencia, de profesional de referencia, por lo menos 10 años después, porque se considera que en ese periodo podría haber más riesgo. Este es el principal, 5 o 6 veces superior al resto de la población si he hecho algún intento anteriormente. Sobre todo, como os decía, los meses posteriores, los años posteriores, y sobre todo si el intento era de cierta gravedad. El segundo factor más importante sería
un diagnóstico psicológico. La depresión, pero también otros como la esquizofrenia. En adolescentes el más importante es el consumo de sustancias. Insistiremos luego, hablaremos un poquito sobre eso. También las adicciones conductuales, como ha dicho Carmen, adicciones sobre todo a juego. Si yo tengo una adicción a juego y me he arruinado en ese proceso, he podido perder miles de euros, a veces de la familia, eso lo he tenido que ocultar, etc. A veces el joven no ve otra salida que quitarse del medio. Entonces, ya ven que desde el consumo de sustancias, alcohol, esquizofrenia y depresión, trastorno bipolar, también serían algunos de los temas. Y luego habría otro factor independiente que no tiene tanto peso como la historia personal de suicidio previo, pero que también es un factor que está ahí. Es el tercero de los más importantes, que es una historia familiar de suicidio. Sí, mi padre, mi madre, mi hermano, sobre todo familiares de primer grado, han hecho intento de suicidio. Yo tengo más probabilidades, pero insisto, sobre todo es si yo mismo he hecho anteriormente algún intento. Hay otros factores, como son pues, los factores sociales. Uno de los elementos, en general, no para el suicidio, que más protege del malestar psicológico es tener relaciones sociales satisfactorias y significativas. Yo siempre insisto a la gente que intenten tener buenos amigos. Ya sé que esto, claro, es fácil decirlo, pero no siempre es fácil desarrollarlo, ¿no? Tener una buena red social. Eso, por sí solo, es el factor más importante para no tener malestar psicológico del tipo que sea. No solamente estoy hablando de esto. Por eso ven que cuando los individuos están solos tienen más riesgo de suicidio que cuando están emparejados. Y cuando no tienen hijos tienen más riesgo que cuando tienen hijos. Y cuando viven solos, independientemente de que hayan estado casados, hayan tenido hijos, etc., también tienen más riesgo. La soledad, que es una epidemia, como saben, ¿no? En personas de mayores de 60 años, es un factor que se asocia. En cuanto a factores económicos laborales, no es muy relevante. Hay algunos estudios donde, bueno, si está en paro tiene más riesgo, pero sobre todo por las circunstancias adversas asociadas. Y luego hay estudios que son muy específicos sobre algunas profesiones. Algunas profesiones tienen más riesgo y se piensa que quizás puede ser porque tienen más cercanía. Por ejemplo, en policías hay más riesgo de suicidio, pero se piensa que también hay factores que lo distorsionan, como la mayor facilidad para tener, por ejemplo, armas que facilitarían cometer el suicidio, ¿no? Entonces, bueno, hay algunos estudios que creo que para lo que estamos hablando aquí no es relevante. Un tema que sí es importante es una enfermedad física. Si yo tengo una enfermedad física crónica, si además cursa con dolor, eso acaba desesperando a la gente, ¿no? Es decir, es como que sé que mi vida no va a volver a ser como era antes, etc. En pacientes ancianos es uno de los grandes desencadenantes, pero pacientes jóvenes también. Si antes de los 20 años me aparece una enfermedad física tipo diabetes, tipo, etcétera, que me cambia la vida, que me condiciona mucho, que me complica relacionarme, etcétera, voy a tener más riesgo. Ahí habría que hacer un apoyo y ayudar al joven, a la joven, a hacer el duelo de que su vida no va a ser como la del resto. Eso tiene sus dificultades. Y sucesos vitales. Los sucesos vitales que van asociados a mayor riesgo de suicidio, estamos relacionados con la depresión, tienen más que ver con las pérdidas. Si yo voy a desarrollar una depresión, generalmente los sucesos que me han ocurrido tienen más que ver con pérdida. Ha fallecido alguien de mi entorno, etc. O he perdido algo. Me he arruinado, por ejemplo. He perdido, pues bueno, me han amputado alguna parte del cuerpo, he tenido accidente de tráfico y pierdo la vida que llevaba, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, sucesos relacionados con conflictos, con soledad, sensación de aislamiento, ya ven que eso siempre está ahí. También en grupos más vulnerables, ¿no? Como refugiados inmigrantes, ahí hay más ideas de suicidio. Pero todo lo que son pérdidas graves en el último año aumentaría el riesgo. Por ejemplo, pérdida de padres, ¿no? Si el joven, la joven ha perdido alguno de los padres recientemente, bueno, eso facilita el duelo y facilita que en un contexto de impulsividad, pues los adolescentes son más impulsivos, ¿no? Ese cerebro no está todavía perfectamente desarrollado, pueda entender al intento de suicidio, que no deja de ser una impulsividad. Es una conducta, una respuesta impulsiva.
los filósofos dicen que el suicidio sería una respuesta definitiva a un problema temporal. Es decir, cualquier problema que podamos tener los seres humanos es un problema que seguramente desaparecerá y cambiará. Pero en ese momento uno no puede evaluar de una forma razonable y busca una solución que, por desgracia, es definitiva. Algunas de las causas que están relacionadas, pero no todo es genético. En el estudio que vamos a hacer van a ver que hay un componente genético, se pide a la gente que se saque sangre y se va a hacer un estudio de muchos genes que hasta ahora no se habían incorporado, pero que se piensa que podrían estar relacionados. Con toda la genética no explicaría más allá del 30-40%. En casi todo lo que hay en psicología, en psiquiatría, la genética puede explicar como mucho un tercio aproximadamente, pero sí que es verdad que en algunas personas ese porcentaje es importante. Entonces veremos factores genéticos, factores neurobiológicos relacionados con los genéticos, factores sociológicos, qué pasa en el entorno, y también factores psicológicos, algunos aspectos de mi forma de ser que podrían facilitar esto. Ya hemos dicho que en la genética pues, bueno, hay una cierta heredabilidad. Si alguien de la familia ha hecho algún intento de suicidio, yo tengo más riesgo, pero eso no es demasiado determinante. Es decir, es simplemente un factor más de riesgo. Está relacionado con la serotonina. Ya saben que la serotonina es un neurotransmisor que está en todas las guerras, sobre todo cuando hay depresión asociada, etc. Un momento que se ha ido esto. Se ha ido muy rápido. No sé qué le pasa. Eso. Luego hay otros factores, como decíamos, neurobiológicos. Fíjense, uno de los temas que en mujeres sobre todo es muy importante es hormonas sexuales, el periodo premenstrual. Se da por hecho que hay una mayor irritabilidad, una mayor impulsividad en ese periodo. En algunos países como Gran Bretaña, el síndrome premenstrual, esos cambios psicológicos que se producen, se ha llegado a considerar un atenuante a nivel legal. Es decir, si una mujer en ese periodo, hay que demostrarlo que está en ese periodo, comete un delito, podría llegar a considerarse un atenuante, porque facilita la irritabilidad. En el suicidio se ha visto que también hay un cierto mayor porcentaje, ¿vale? Y pues, otros elementos, sobre todo, como os decía, relacionados con la serotonina y con otras sustancias, que bueno, se les pongo ahí porque lo sepan, pero son muy específicos, tampoco sería extraordinariamente relevante. Lo que sí que es interesante es los aspectos sociales, porque eso se podría modificar. No es fácil, ¿no?, modificar los aspectos sociales, pero hay algunos elementos de las sociedades que facilitan la aparición del suicidio. Durkheim fue un sociólogo muy reconocido de hace casi 100 años, pero que fue un visionario. Entonces describía algunos aspectos de la sociedad, insisto, que facilitan esta aparición de suicidio. Por ejemplo, sociedades fatalistas, ¿no? Esto es lo que ocurre muy frecuentemente en Japón, ¿no? Las reglas sociales son extraordinariamente estrictas, no ocurre eso en España, ¿no?, y en Europa en general, y muchos adolescentes, por ejemplo, o jóvenes, cuando llegan a la PAU, ¿no?, la prueba universitaria que estamos ahora inmersos, si los resultados no son extraordinariamente buenos, las demandas de los padres, igual no explícitas pero implícitas, les producen tal sensación de frustración que hay como un brote de suicidios de universitarios porque no han podido responder a esas demandas. Entonces, este es un tipo de sociedad donde, insisto, esas demandas pueden ser uno de los encadenantes. Hay otros aspectos que también facilitan, ¿no? Las personas que tienen vínculos sociales débiles, ya hemos dicho, si yo estoy aislado, si no tengo unas relaciones interpersonales satisfactorias, significativas, y, con perdón, siento que no le importo a nadie, como les ocurre muchas veces a ancianos, pues me voy. En jóvenes también pasa cuando esas relaciones sociales no son importantes, ¿no? Un aspecto que la familia podría intentar, lo que pasa es que, aunque lo detecten, no es fácil resolverlo, ¿no? Es intentar mejorar o ver cómo se podría incrementar esas redes sociales. Un factor muy importante, ¿no? A veces las causas tienen que ver con que mi personalidad es más vulnerable y yo necesito pertenecer a un grupo. Ese grupo puede ser desde una secta hasta una banda juvenil. En ambos casos es muy parecido el sistema. Yo me siento como que en mi familia no tengo suficiente apoyo,
esto siempre es una percepción subjetiva, y pertenezco a una familia secundaria, a una nueva familia que es la secta o que es el grupo, la banda delictiva, que por desgracia empiezan a aparecer también en nuestro país, ¿no? Y esa nueva familia, muchas veces, cuando me siento rechazada por ellas, porque en cuanto no hago lo que ellos quieren, voy a ser rechazado, el riesgo de suicidio en esos grupos es también muy alto, altruista. Y luego hay otras sociedades donde el individuo siente que no encaja. Creo que eso nos ha pasado a todos, no sé ustedes, a mí me ha pasado, ¿no? Cuando éramos adolescentes hay momentos en que parece, pero bueno, eso dura X tiempo breve y ya está. Pero si de forma sistemática el individuo siente como que no encaja, de nuevo se siente muy desenganchado de la sociedad. Un ejemplo extraordinario de esto, lo estudiamos en psicología transcultural, es los grupos étnicos minoritarios. Por ejemplo, los esquimales, tanto en Estados Unidos como en Canadá, en Alaska, Canadá, o los grupos indígenas tribales en Brasil o en algunas zonas de Centroamérica, etc., tienen las tasas más altas de suicidio del mundo. También las más altas tasas de consumo de drogas, etc. ¿Por qué? Porque se siente que no pertenecen a ningún sitio, ¿no? Imagínense, si yo pertenezco a una tribu o a un grupo donde estamos 10.000, 5.000 personas y nadie más habla mi idioma, tiene mi cultura, tiene mi religión, etc., sé que mi grupo va a desaparecer en 1 o 2 generaciones, no me siento además identificado con, digamos, la cultura en la que estoy inmerso, pues Estados Unidos, Canadá, Brasil, etc., ahí las tasas de suicidio son brutales y eso es un ejemplo de suicidio anómico. Esto no sería tanto en nuestro país, pero de nuevo, si yo no me siento inmerso, la tendencia puede ser el suicidio. Vamos a algunas características, ¿no? Hay métodos que son más violentos, precipitación, ahorcamiento, armas de fuego. Fíjense que los adolescentes, por esa impulsividad, a veces utilizan, sobre todo si son varones, métodos más violentos, y hay métodos menos violentos como el consumo de drogas, me refiero a fármacos, que sería una forma muy frecuente para intentos autolíticos, pero no tanto para suicidios consumados, porque no es tan fácil suicidarse tomando fármacos. O las mezclas son muy complejas, o las dosis son altísimas, y aún en todo caso te pueden hacer un lavado de estómago y te rescatan. Entonces, a veces las personas empiezan haciendo intentos con fármacos, ven que eso no funciona, y utilizan posteriormente en el segundo o tercer intento métodos más violentos. Por ejemplo, en entornos rurales, aquí en España tampoco no hay tanto porcentaje de población rural, los plaguicidas son uno de los que, ¿no? Los mata ratones o lo que sea, ¿no? Tomados directamente producen muerte, además son muertes duras. El intento de suicidio va a tener un impacto más leve, más moderado, más grave, ¿no? Grave cuando requiere ingreso en UCI, por desgracia vemos cosas de este tipo. Muchos de ellos son solo intentos y no requieren más que primeros auxilios. Lógicamente, cuanto más grave sea el intento, más riesgo hay de que lo repita y lo consuma. Si es más leve, bueno, ha podido ser una cosa más puntual, más impulsiva, etc. El tema de la intencionalidad y que se exprese es un tema llamativo. Por supuesto, todo intento, toda expresión de suicidio hay que tomársela muy en serio e ir al fondo de todo eso. Pero es cierto que las personas que han tomado la decisión y están completamente decididas, generalmente no se lo cuentan a nadie. No se lo cuentan a nadie. Quieren tomar esa decisión, quieren hacerlo, y es más frecuente. Cuando la decisión no está tan tomada, porque claro, se pueden imaginar que hay que empatizar mucho con alguien que tiene esa idea, porque no es nada fácil. Una idea absurda es que si alguien es valiente o no es valiente por intentar suicidarse, eso es absurdo. Es un malestar tan profundo el que tiene la persona para simplemente plantearse la posibilidad de morir, que claro, hay que darse cuenta de que cualquiera de nosotros en su situación estaría pensando lo mismo, ¿no? Con ese nivel de sufrimiento. Y claro, esa toma de decisiones es muy compleja. No es tan fácil decidir hago o no hago. Por eso es frecuente que muchas veces se lo comente, quizás de forma sutil. Es por eso cuesta a veces darse cuenta a personas muy queridas, amigos, generalmente más amigos, los adolescentes sobre todo, que a padres.
y ocasionalmente, si es que van al médico, que sobre todo los adolescentes no van mucho, podrían dejarlo caer allí. Pero sobre todo los amigos es a quien más pueden llegar a comentar alguna idea de este tipo. Y la impulsividad, de nuevo, como les comentaba, va relacionada con la gravedad. Si yo me enfado con alguien, imagínense, he tenido una situación adversa y en ese momento se me cruza el cable, ¿no?, como se dice vulgarmente, y hago el intento. Eso no suele ser tan grave en el sentido de que no suele haber tendencia a repetirlo, que si yo lo he pensado, planificado, incluso dejo pistas, dejo una nota, etcétera, etcétera. Eso está muy planificado. La impulsividad es que yo tengo una emoción negativa y realizo el acto. La planificación es que yo puedo estar días pensando cómo lo voy a hacer, dónde lo voy a hacer, cómo me despido. Eso está tan planificado que aunque no se consiga en esa ocasión, el riesgo de volver a hacerlo en el futuro es muy elevado. Y la rescatabilidad estaría ligada a la impulsividad, ¿no? Es decir, hay personas que cuando hacen el intento saben que alguien se va a dar cuenta, se va a llamar a la policía o a la ambulancia, etcétera, y va a haber tiempo para que le rescaten. Eso sería la rescatabilidad. Muchas veces uno calcula mal, piensen que no es fácil calcular eso. Y entonces, si calcula mal, pues puede morir perfectamente. Pero en otros casos, las personas cometen el intento de tal manera que eso es imposible de rescatar, ¿no? Imagínense que yo soy un adolescente y mis padres se van ese fin de semana a la playa, ¿no?, Salou, donde suele ir tanto, y aprovecho ese fin de semana para hacerlo. Claro, no hay nadie en casa. No se van a dar cuenta hasta que vengan el domingo o el lunes. No hay forma de identificarlo. Sin embargo, si lo hago en un día laborable, donde hay más familia y en algún momento vendrán, siempre hay más probabilidades de que me detecten. Esa sería la rescatabilidad. Vamos a ver un momento las enfermedades que están más relacionadas con el intento de suicidio y cuál es el impacto en jóvenes. La depresión es, con diferencia, la enfermedad que más se asocia a riesgo de suicidio, ¿no? Entonces, no cualquier depresión, tiene que ser una depresión intensa, con ciertas características, etc. También, en jóvenes, sobre todo el abuso de sustancias. En jóvenes, la más importante es el abuso de sustancias, también el abuso conductual, ya hemos dicho, juego, sobre todo. Pornografía, generalmente, aunque está muy extendida, no se asocia tanto a riesgo de suicidio. El juego sí, por lo que les decía, porque uno pierde dinero, generalmente se lo quita a los padres, pide a la gente, eso se convierte en una montaña, ¿no?, donde uno tiene que seguir pidiendo dinero y tal, y una forma de escape es el suicidio, ¿no? Trastornos de personalidad, también como se dan sobre todo en jóvenes, sobre todo cuando hay mucha impulsividad, podría ser uno de los factores. La esquizofrenia puede producir, también se da en jóvenes, y bueno, trastornos secundarios a enfermedades físicas, eso en jóvenes no suele ser tan importante. Ya hemos dicho que a veces en diabetes, en alguna enfermedad, bueno, que produce un gran cambio vital, pero no suele ser la causa principal, es mucho más importante en ancianos. ¿Qué pasa con la depresión? El principal diagnóstico en personas que se suicidan de cualquier edad es la depresión. Un paciente con depresión hace un intento de suicidio 20 veces más que una persona que no tiene depresión, sobre todo cuando empieza a mejorar. Curiosamente, cuando uno está en plena fase depresiva, es como que no tiene suficiente energía, como que no tiene suficiente ganas de poder hacer eso. Necesita haber mejorado, porque generalmente en la depresión uno mejora antes la capacidad de moverse, la capacidad de hacer cosas, que el estado de ánimo, ¿no? Entonces, al principio de la depresión uno no tiene ganas de moverse y está deprimido, por lo tanto no tiene, digamos, la energía para hacer el intento de suicidio, pero conforme va mejorando puede hacer más actividades, pero no acaba de estar del todo bien de ánimo, y ahí es cuando hay una posibilidad de riesgo. El síntoma, cuando hay una depresión, que más correlaciona con suicidio, y eso vale la pena conocerlo, es la desesperanza. No son los pensamientos de muerte, porque pensamientos de muerte, pues, si somos sinceros, si nos miramos a nosotros mismos, ¿quién no ha tenido alguna vez? La idea de decir, acabaría con todo. Ese nivel es... Otra cosa es tener una idea planificada, lo haría de tal forma, lo haría tal día, lo haría de... No. Pero la idea que más correlaciona con el suicidio es la desesperanza.
Cuando alguien siente que no tiene esperanza de futuro, que siente que nada va a cambiar, que todo es horrible, que no hay forma de escaparse de eso, no hay futuro, los seres humanos hacemos una resolución de problemas, es decir, buscamos alternativas y elegimos la mejor alternativa. Y les decía, el suicidio es una resolución de problemas. Yo genero alternativas, pero como no estoy bien, la alternativa que genero con más intensidad es el suicidio y me parece la mejor en ese momento. Entonces, la desesperanza es el factor que en general los psicólogos y psiquiatras más vamos a buscar como un predictor de suicidio, cuando hay una depresión. Por supuesto, puede haber otros, ¿no? Síntomas de depresión, sentimientos de culpa, etcétera, pensamientos de muerte, por supuesto, pero les insisto, la desesperanza es el más potente. Abuso de sustancias. Lo pongo en rojo, lo que se pone en rojo es porque en el caso de jóvenes adolescentes es más importante. La mayor parte de los chavales jóvenes que hacen intentos de suicidio, un 70%, tienen algún tema de abuso de sustancias, de juego, etcétera, etcétera. Sobre todo en varones es la primera causa de muerte en estos grupos de edad, 15-20 años. En mujeres no tanto, pero en varones sí. El alcoholismo, por supuesto, es un factor de riesgo y no bastaría con hacer una intervención para disminuir la ideación suicida, que por supuesto habría que hacerla, sino que habría que trabajar específicamente ese abuso de sustancias, porque mientras esté hay riesgo. Si es una ludopatía, lo mismo. Habría que trabajarla porque mientras esté hay riesgo. La esquizofrenia es un caso muy específico. La esquizofrenia aparece normalmente hacia los 20 años, 20-25 años, etcétera, y también tiene un cierto porcentaje de suicidio. En el global de los suicidios de jóvenes adolescentes no es tan relevante, pero sí que es cierto que hay que tenerlo en cuenta, sobre todo en los primeros 5 años tras el diagnóstico. De nuevo, fíjense que tendría que ver con la desesperanza. Es decir, yo, que anteriormente estaba más o menos bien, desarrollo una esquizofrenia y sobre todo me doy cuenta de que esto va a cambiar extraordinariamente mi vida. Esta es la gran dificultad, ¿no? Es decir, que voy a tener muchas limitaciones, que igual no puedo trabajar, que igual no puedo tener unas relaciones de pareja como quería haber tenido, que igual, en fin, mi vida va a ser diferente. Y esa desesperanza, como decíamos antes, ¿no?, que se produce porque yo sé que mi vida no va a ser igual, es el principal riesgo. Hacia los 5 años, los seres humanos nos acostumbramos a todo. Eso en psicología le llamamos adaptación hedónica. Es decir, que tanto para bien como para mal. Es decir, te toca la lotería y en 5 años te da exactamente igual, ya que te haya tocado, pero te has acostumbrado a eso. O las circunstancias son más negativas y en unos cuantos años te has acostumbrado. Aquí pasaría lo mismo. Pero los primeros tiempos son los más difíciles, sobre todo cuando el acostumbrarse es algo que es mucho peor, como ocurre con la enfermedad. Por supuesto, sí, además hay consumo de tóxicos y a veces los jóvenes desarrollan la psicosis por consumo de tóxicos. Este es un factor que vale la pena. Además, por el consumo de tóxicos que se consideran no muy peligrosos, como la marihuana. La marihuana puede dar psicosis. Y aunque luego dejes de tomar marihuana, te quedas con la psicosis. Porque una vez que se pone en marcha, eso no desaparece. Y este es también uno de los temas que habría que tener en cuenta y que constituye un problema social. A mí me ha pasado muchas veces, ¿no?, con chavales jóvenes, ¿no?, que me llevo muy bien en general con ellos, pero les dices, mira, deja el consumo de marihuana, que esto es negativo, ¿no? Y te dice, hombre, doctor, joder, con lo majete que es usted, ¿cómo me dice estas cosas? Como si fuese un tema, no sé cómo decir, de ser un carroza. Es decir, la buena imagen que tienen algunas sustancias como la marihuana en la población joven es un problemón, porque muchísima gente la consume. Y aunque solo un pequeño porcentaje desarrolla psicosis, si desarrolla psicosis, bueno, tu vida cambia de forma negativa de modo extraordinario, ¿vale? Los trastornos de personalidad también se dan más en jóvenes, sobre todo trastornos el límite de personalidad. Hay diferentes trastornos, ¿no? El trastorno límite se caracteriza porque es muy impulsivo. Son personas que son muy impulsivas, ¿no? Yo creo que seguro que conocéis, ¿no? Y además ha habido una epidemia de nuevo. Vuelvo, ya sé que parezco el abuelo cebolleta, pero cuando hacía guardias hace 30 años apenas se veían trastornos límite. Se veía uno. Pero es que ahora es una epidemia. En parte se piensa que tiene que ver con los métodos de educación, con las dificultades de poner límites que hay en toda la sociedad, desde padres hasta colegios, etcétera, etcétera. Es un tema complejo. Pero los trastornos límite de personalidad
tiende a la impulsividad y a la disregulación emocional. Es decir, cualquier cosa la viven muy intensamente, tanto positivo como de forma negativa, y entonces el salto al acto, como es el intento autolítico, es grande. Generalmente ellos no consuman el suicidio, pero sí hacen tentativas con mucha frecuencia. De nuevo, es raro hacer una guardia hoy en día en el Servet y no ver algún intento autolítico de trastorno de personalidad, trastorno límite, más en mujeres. Y fíjense, un aspecto general de conducta suicida, ves que estamos en la tercera causa de muerte entre 15 y 19 años. Es decir, un periodo de una población que es tan importante, ¿no?, para la sociedad, y la tercera causa de muerte es el suicidio. La proporción de tentativas es muy alta, ya hemos dicho, los ancianos tienden a consumarlo, mientras que las personas más jóvenes hay más porcentaje de veces que lo intentan antes que lo consuman. Y ves algunos factores de riesgo. Ves los métodos, os decía que son relativamente violentos, los de los adolescentes. La mayor parte son varones y hacen sistemas pues, de ahorcamiento, de lanzarse al vacío. Hemos conocido aquí en Zaragoza casos de esos, ¿no?, de estrangulación, etc. En fin, ¿cuáles serían los desencadenantes? Fíjense algunos de ellos. Por ejemplo, un embarazo no deseado. De nuevo, es algo que cambia la vida en un contexto donde seguramente no va a ser entendido o apoyado, y para el adolescente pues es el fin. Problemas en casa o en la escuela, evidentemente. Incapacidad para resolver problemas. Vuelvo a lo mismo. El suicidio es una resolución de problemas mal hecha. Hay personas que tienen más dificultades para resolver problemas y esa impulsividad les lleva a ver el suicidio como solución. Excesiva permisividad en la familia, esto sobre todo correlaciona con los trastornos límite de personalidad, cuando nadie pone límites, cualquier límite que se le pone y la sociedad le va a poner, induce ese malestar. Hay un fenómeno de contagio, lo han comentado cuando hemos hecho la introducción, se llamó el fenómeno Werther, las penas del joven Werther, siglo XIX, cuando se publica esa novela hubo una epidemia de suicidio en Europa. A partir de ahí se le llama el fenómeno Werther. Y desde entonces hay mucha precaución al informar del suicidio porque es una conducta muy mimética, que se contagia mucho. Y la enfermedad mental, como ya hemos visto. Estos serían los principales factores que se han identificado en gente joven. ¿Y cuándo sospechar? Ya les he dicho, nada más empezar, cambios de comportamiento. Si los patrones habituales del joven, de la joven, notan que están cambiando sin una causa clara, valdría la pena preguntarle qué le pasa. También, por supuesto, cambios de carácter. Los cambios de carácter van sobre todo asociados al consumo de sustancias. Cuando uno consume sustancias, la que sea, o por ejemplo, desarrollo de adicción al juego, el carácter cambia. Uno tiene mucha menos paciencia, está mucho más irritable, no disfruta del contacto con la gente, etcétera, etcétera. Entonces, estos dos aspectos, cambio de carácter y cambio de conducta, suelen ser los dos elementos principales que orientan. Y puede haber también variaciones en hábitos alimenticios, en sueño, es decir, duermen mucho menos, se levantan mucho por la noche, apenas comen, pero eso está enmarcado dentro del cambio de carácter y del cambio de conducta. Para prevenir, fíjense, uno de los temas que parece que tiene más peso es los programas de apoyo entre compañeros. La escuela, el instituto son fundamentales, la universidad también, aunque les parezca increíble, que las universidades son muy conscientes. La población universitaria tiene una salud mental pésima, de las peores de toda la población. Algo que parece increíble, ¿no? Porque cuando éramos estudiantes decíamos, pues qué bien se vive de estudiante. Pues no, es un problema y de hecho la mayor parte de universidades europeas, americanas, etcétera, dan sistemas de apoyo, pues desde mindfulness hasta servicios de apoyo psicológico, etcétera, etcétera. Y los jóvenes no son especialmente receptivos. Están como muy asumiendo que durante el periodo universitario hay que pasarlo mal, solo tiene que resolver uno todo, etcétera, etcétera. Lo digo porque el programa de apoyo entre compañeros es uno de los elementos que se ha visto como muy útil. Es decir, formar a compañeros en la universidad o en el instituto, etcétera, especialmente, digamos, interesados en ayudar a otras personas y a formarse mínimamente en aspectos psicológicos, y ellos detectan dentro de la clase personas que van a tener más dificultades y se pueden acercar a ellos.
y son mucho mejor recibidos que si va un psicólogo o un psiquiatra por ahí. Quiere decir que, y este parece que es uno de los elementos más importantes, también por lo que les decía que el bullying, sobre todo en institutos, etcétera, también es uno de los factores que más se está asociando al suicidio. Y estos compañeros de apoyo lo detectan rápidamente, lo dicen. A veces quien padece ese bullying no se lo cuenta ni a los profesores ni a los padres. Entonces, también se está entrenando a los profesores cada vez más a detectar lo que les decía, estos cambios de conducta y cambios de carácter. El diagnóstico, ya estamos acabando, tendría mucho que ver con que siempre hay que preguntar. Fíjense que comentaba, ¿no?, que es un tema que se ha tenido como muy cerrado, como que nadie va a la sede. La idea que se tiene ahora mismo es que hay que hablar de él, no necesariamente en prensa, publicarlo, etcétera, pero que con cualquier persona en el contexto que estemos se puede hablar. Hay una normalización ahora de la salud mental, pero el suicidio también sería algo que tendría que normalizarse, el poder hablar de él. Existía la idea errónea de que hablar del suicidio fomenta el suicidio. En absoluto, eso no es así, todo lo contrario. La gente que tiene ideas suicidas está tan angustiada con eso, porque es una toma de decisiones muy compleja, como se pueden imaginar, que poder hablarlo con alguien que tenga confianza, desde un profesional sanitario, enfermera, médico, psicólogo, hasta un amigo, un profesor, etcétera, padres, por supuesto. Lo que pasa es que todos sabemos que los adolescentes con los padres a veces no, las vías de comunicación no son las más intensas. El poder hablarlo con alguien les facilita mucho aclarar ideas y a veces tomar decisiones en contra. Si hay antecedentes de intento autolítico o acuden por ideas suicidas, evidentemente ahí habría que hacer algo. Insisto, siempre habría que preguntar. Nosotros, psicología en psiquiatría, es una pregunta sistemática. ¿Cómo está de ánimos? ¿Has pensado? Generalmente, la forma que tenemos de preguntarlo no es una forma directa, en el sentido de ¿has pensado en suicidarte o tienes ideas suicidas? ¿No? Sino que la pregunta suele ser un poco más del tipo de ¿alguna vez has pensado que no valía la pena seguir adelante? Que no valía la pena. ¿Que has pensado en tirar la toalla? ¿No? ¿Quién ha tenido ideas suicidas? Entra ahí al trapo. Directamente, sí que he pensado eso. Y a partir de ahí es mucho más fácil. ¿Vale? Les decía los síntomas específicos. Desesperanza es el factor importante. Y en el caso de la esquizofrenia, insisto que es un porcentaje relativamente pequeño, pero es significativo porque los pacientes psicóticos sí que tienden a suicidarse con frecuencia. El factor principal son las alucinaciones, voces que oyen imperativas. Es decir, que les dan órdenes, ¿no? Imagínense que yo estoy oyendo voces y me dan órdenes de mata a alguien o mátate tú. Cuando el contenido de esas alucinaciones tiene que ver con esto, el riesgo es extremado, porque el malestar que producen las alucinaciones es tan intenso que el paciente hace caso a las voces por dejar de oírlas, ¿vale? Pensando, pensamiento mágico, que por hacer lo que dicen las voces tiene que ver con la propia enfermedad, dejará de oírlas. Por eso, pero bueno, ese es un subtipo muy específico, pacientes con esquizofrenia. Entonces hay que tomarse en serio siempre todo intento de suicidio o toda conversación sobre este tema, siempre con una actitud de comprensión y empatía. Son personas que sufren mucho, sufren mucho. La mayor probabilidad de paso al acto suicida es cuando hay una ideación recurrente, cuando se comunica de forma indirecta, lo que les decía. Hay una forma más indirecta, sí, no acabo de estar bien, no tengo ganas de seguir luchando, no puedo seguir más en esta situación. Quien realmente lo va a hacer muchas veces no dice claramente. Lo que está diciendo es que no puede más. Este sería el mensaje, no puedo más. Pueden llegar a negar la ideación suicida cuando está muy estructurada para que nadie les interrumpa, nadie se lo impida, y generalmente está planificado el método y el lugar. Voy a hacer tal cosa, tal día, tal hora. Incluso si lo hago tomando pastillas, estoy acumulando pastillas durante días para tomármelas todas de golpe el día en que, por ejemplo, mis padres estén fuera o cuando no haya nadie ahí que pueda ayudarme. ¿Vale? Cuando ha habido tentativas previas, cuando hay planificación, cuando el método previo ha sido violento, cuando hay notas de despedida, por ejemplo, ahí el riesgo es tremendo de volver a hacerlo, porque eso está muy pensado. Cuando hay una negación, ya lo hemos dicho, cuando el individuo está muy tranquilo, es que ha tomado la decisión.
¿Me explico? Mientras no está tomada la decisión, hay inquietud, hay malestar, porque no sé lo que voy a hacer y lo estoy pasando mal tomando la decisión. Pero cuando ya la he tomado, estoy tranquilo. Ese es un cambio importante, como ven, también de conducta. Y cuando la intervención del entorno es improbable, por ejemplo, cuando estoy muy solo. En ancianos ya hemos dicho que el riesgo de suicidio consumado es muy alto porque ellos dicen, a nadie le importa si estoy o no. No hablaré prácticamente nada del tratamiento, solamente que hay que valorar, que hay protocolos en hospitales, hay protocolos en muy diferentes sitios, cada vez hay más protocolos también en educación. Hay protocolos en las cárceles, un porcentaje de adolescentes cuando, por lo que sea, imagínense, por el consumo de sustancias, por adicciones, etcétera, tienen problemas legales y van a una cárcel, ahí la tasa de suicidios es altísima también. Entonces, en las cárceles hay también protocolos de suicidio específicos para intentar evitarlo. Las personas de referencia ahí son especialmente importantes. La persona de referencia pueden ser los padres, pero a veces son quizás un profesor, quizás un amigo o una amiga. Una persona de referencia en esos momentos, cuando ha habido un intento, hay cierto riesgo, etcétera, puede cambiarlo todo. La dificultad es que a veces estas personas no tienen a alguien de referencia, están muy solos. Y valorar si él puede controlarse, el entorno puede controlarlo y entonces se toma la decisión de hospitalizarlo. Realmente, cuando en psicología, en psiquiatría, ingresamos a alguien en un hospital, las dos razones básicas son por el riesgo de que pueda hacer daño a otras personas o pueda hacerse daño a sí mismo. Esas serían, muy resumidamente, las indicaciones del suicidio. Lógicamente es una de esas indicaciones. Y entonces, bueno, esas serían las indicaciones para ingresarlo en una planta donde normalmente, igual en 2 o 3 semanas, ha podido resolver. Y fíjense algunos de los factores que tienen alta sensibilidad y especificidad. El consumo de fármacos o alcohol durante la conducta suicida sería un factor, porque muchas veces se toma porque, claro, es muy duro suicidarse. Si estoy borracho o estoy bajo el consumo de sustancias, me resulta más fácil tomar la decisión. No me resulta tan difícil. Para cualquiera de nosotros, suicidarse es muy complicado. Si voy borracho, si voy tal, tengo la ideación y puedo hacerlo. Eso indica mucho más riesgo. O lamentarse tras ver que el intento no fue efectivo. Esto lo vemos muchas veces en urgencias. Alguien se ha tomado algo, da por hecho que va a suicidarse, despierta y en vez de alegrarse dice, me cachis, todavía sigo vivo. Eso indica un riesgo brutal de volver a intentarlo. Cuando no hay soporte familiar, ya hemos dicho, si uno está solo, aislado, el riesgo es muy elevado. Las amas de casa tienen más riesgo, en parte también porque generalmente están más solas, tienen menos conexión social en algunos casos, y la historia familiar de intentos de suicidio. La prevención sería el tema, acabo ya, el tema que conciencia a las sociedades. ¿Cómo podemos evitar esta sangría? Y sobre todo, ya no solamente es el impacto tremendo sobre la sociedad, hay un impacto social, ¿no? Si ustedes han conocido personas de la familia, supervivientes les llamamos, ¿no?, del suicidio, es demoledor. Para que se hagan idea, cuando un hijo se suicida, más del 70% de los padres acaban divorciando, porque se echan la culpa uno a otro. Es muy difícil sobrevivir, no me refiero vida, sino sobrevivir psicológicamente bien al suicidio de alguien de la familia, porque los sentimientos de culpa se nos comen. Es absurdo, porque realmente nadie tiene la culpa, no es tan fácil identificarlo, pero esa sensación de culpa, de malestar, va a acompañar a familiares, a compañeros. Estábamos hablando antes de empezar como en los colegios a veces, cuando uno de los compañeros se suicida, el resto de la clase, bueno, hay que hacerle apoyo psicológico, porque claro, de alguna forma tienen la sensación de que ellos también tenían que haber detectado este problema. Chavales de 15 años o 16 años, es imposible que lo hubiesen podido hacer, ¿no? Por eso, la prevención social, todas las sociedades intentan ver qué más se podría hacer. Intervenciones escolares, como decíamos, es uno de los temas que parece que más eficacia va produciendo. Una información responsable por parte de los medios de comunicación, pero esto hace mucho tiempo que se hace. La restricción de acceso a los medios de suicidio, por ejemplo, armas de fuego. Aquí en España tenemos la suerte, en Europa en general, que no hay acceso a armas de fuego, pero en países como Estados Unidos u otros donde sí que los hay, la posibilidad de suicidarse de esa forma es muy alta. Políticas orientadas
a reducir el consumo de sustancias. En personas jóvenes las sustancias es uno de los temas principales. Capacitar personal sanitario no especializado para identificación temprana. Y luego lo que les comentaba, seguimiento de personas que han hecho algún intento. En otros países hay programas específicos para eso. Yo he hecho un intento de suicidio a los 15 años y voy a tener a alguien de referencia que por lo menos cada mes me llame a ver qué tal estoy durante por lo menos 5 años. Eso son programas interesantes, potentes, que lógicamente requieren pues, una inversión. Estos serían los futuros desafíos. La propia Organización Mundial de la Salud reconoce que esto es un elemento clave y que ha habido firmas de la Organización Mundial de la Salud para intentar reducir las tasas de suicidio más de un 10% para el 2020. Nada de esto se ha cumplido. Las tasas de suicidio siguen aumentando. Es un buen deseo de las sociedades y de las instituciones sanitarias, pero no es tan fácil. Por eso, como les decía, estudios como el que estamos llevando a cabo, lo presentaremos con la Justicia de Aragón en 15 días o así, tienen que ver con esto. Un estudio genético muy potente, donde se intentan identificar todos los aspectos mediante un análisis de sangre, y también estudio conductual. Hoy en día, el uso de teléfonos móviles y todo lo que se hace con el teléfono móvil permite extraer una cantidad de datos tan intenso, esto es parte de lo que se va a pedir a las personas que participen en el estudio, que es muy fácil con eso predecir lo que les decía, los cambios conductuales. Imagínense que yo voy todos los días, yo qué sé, a recoger a mi hijo y la última semana no voy a recogerlo. Cualquier cambio de varios días en mis patrones habituales es un indicador. Pues bien, cuando se utiliza Big Data, megadatos, es fácil obtener lo que se llama tendencias que dependen de la edad del individuo, del género, de sus circunstancias, etcétera, porque hay millones de datos. El estudio lo hacemos en 15 países y en España en diferentes comunidades. Se pretende conseguir como 50.000 personas de diferentes partes del mundo que den sus datos, pero datos de vida, porque desde que hay teléfonos móviles donde hay toda esa información y con esos Big Data se piensa que con eso y con la genética se va a poder llegar a conseguir una perfección en la prevención del suicidio que seguramente va a marcar un antes y un después. Pues esto es todo lo que quería comentarles y damos paso a, yo creo que se podrá apagar, ¿no? Para que no nos moleste tanto la luz, no sé si se puede apagar, y turno de preguntas para lo que quieran. Sí, hay un micrófono ahí, muchas gracias. Aunque yo creo que estamos pocos, no estamos en familia y se escucha bastante bien. ¿Nadie quiere comentar nada? Sí. Buenas tardes. ¿Qué tal? Yo quería preguntarle qué recomendaría para aquella situación de una persona que conscientemente, una persona mayor, conscientemente plantea que bueno, ya ha hecho todo en su vida, que aún teniendo no relaciones, pero que siente que no tiene nada más que hacer y es muy consciente y él dice que no quiere seguir viviendo, ¿no? ¿Cómo lo plantearía o qué cree que sería adecuado, de qué manera intervenir o apoyar o no, o es libre de tomar esa decisión? Sí, ese es un temazo realmente, ¿no? Cuando se hace, no he hablado de esto por no alargarme, pero existe lo que se llama autopsia psicológica, ¿no? Que es intentar entender al individuo cuando tiene una ideación de este tipo. Hay un 5% mínimo, pero hay un 5% de personas que están perfectamente a nivel psicológico y tienen la idea de que no vale la pena seguir viviendo. Esto es un desafío para las sociedades, ¿no? Porque desde la perspectiva legal, psicólogos y psiquiatras no podemos intervenir contra su voluntad si no hay una enfermedad psicológica. No sé si me explico. Por lo tanto, serían candidatos a hacer lo que quisieran. De hecho, la eutanasia se planteaba para este tipo de personas, etcétera, etcétera. No es fácil hacer una intervención ahí. No es fácil. El tema clave para que uno quiera seguir viviendo cuando siente que lo ha hecho todo es seguir teniendo una especie de sentido de la vida. Nosotros es uno de los temas que intentamos trabajar bastante, ¿no? Si uno tiene un claro sentido de la vida, nunca se acaba ese sentido. Siempre puede hacer algo. Y asociado a unas relaciones interpersonales, pues bueno, satisfactorias, potentes, donde sigue sintiendo que
alguien fuera le espera. De alguna forma sufriría si no estuviese. Pero si no están esos dos factores, si no tengo un claro sentido de vida y no tengo unas relaciones interpersonales mínimamente significativas y estoy bien psicológicamente, no tengo una enfermedad, es muy difícil hacer nada. Es muy difícil. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi pregunta va un poquito dirigida ahora que estamos más con el tema de los traumas complejos. Traumas complejos. La cantidad de personas que ahora pues como que hablan más de ello o está más en la sociedad el poder hablar de esto. Sí. ¿Qué relación hay? Porque yo, por ejemplo, he trabajado con jóvenes de este ámbito que no llegan al suicidio, pero sí se autolesionan mucho. Sí. Entonces, no sé si hay algún estudio o nos puedes dar alguna pista al respecto. Sí. Venga, bueno, gracias. sí. La autolesión no sería suicidio, ya lo hemos visto, no sería suicidio, es impulsividad, es disregulación emocional, va más ligado a trastornos límites de personalidad. Muchos de ellos tienen trauma o trauma múltiple, trauma complejo. Parece que hay más aumento ahora. No está claro por qué. También se piensa, aunque esto no es muy políticamente tal, que de nuevo la tolerancia a la frustración de las nuevas generaciones es más baja y por eso el trauma tiende a ser más complejo, ¿no? De hecho, hay diferentes estudios sobre ese tema. Pero lo que está claro es que si uno percibe en psicología, en salud mental, lo importante no es lo que ocurra, sino lo que uno interpreta que ocurre. Es decir, si yo siento que tengo trauma, ¿me explico? Y hay que hacer intervención, aunque los factores externos no han sido tan intensos. Entonces, el trauma complejo efectivamente es bastante complicado de gestionar, ¿no? Hay terapias como MDR y otras que son las que se consideran más eficaces. No son rápidas, requieren compromiso también por parte del paciente. Y generalmente este tipo de pacientes lo que hacen es intentos autolíticos, intentos impulsivos, cortes, etcétera, con una función más de modificar el ambiente, ¿no? Es decir, de manipular el entorno, ¿no? Porque su disregulación emocional hace que tiendan a relaciones muy intensas, ¿no? Estoy con una pareja, ¿no? Y entonces es como que eres todo para mí, pero en cuanto me fallas mínimamente, ya no te quiero ni ver, ¿no? Y entonces, claro, es todo muy intenso, ¿no? Hay terapias que serían las que habría que recomendar, pero efectivamente se ha disparado, igual que se han disparado los trastornos límite de personalidad en los últimos 20 o 30 años, ¿no? Usted es joven, pero si hace 20 años trabajaba, se ha disparado y eso, otros dos múltiples desafíos que tenemos, ¿no?, en salud mental. Sí. Seguramente se diagnostica mejor, eso es verdad, el trauma múltiple. Y también hay más receptividad social, ¿no? Antes era más difícil comentarlo, debatirlo, ¿no? Más, sí. Uno de los factores que predisponen es el factor hereditario, sobre todo de primer grado. Aun con todo, no es de los que más peso tendría, un tercio así del total. Que decir, hay otros factores, pero sí. Evidentemente, si yo tengo un hermano, padre, madre que ha hecho intentos de suicidio graves, tengo más riesgo. Pero sabiéndolo o sin saberlo. Quiero decir, que si es algo no hace falta saberlo, es un tema congénito. No hace falta saberlo. No hace falta saberlo. Es decir, al ser un tema genético, no hace falta. Vale. Simplemente está ahí, ¿no? Normalmente tiene que ver con genes en relación con la serotonina a nivel cerebral. Cuando hay intento de suicidio, un hallazgo muy consistente es que la serotonina, el 5-HT, el líquido cefalorraquídeo, está más bajo que la media. Y eso se piensa que tiene que ver con algunos factores genéticos, Pero no hace falta saberlo, ¿no? Lo tengo, ¿no? Yo desarrollo una diabetes, aunque no sepa que tengo una carga genética, ¿no? Porque se desarrolla, ¿no? Pero sí que es cierto que en este momento se acepta en medicina que lo importante no es tanto la genética como la epigenética. Es decir, yo puedo tener ciertos genes, pero luego no se activan si no es independencia de circunstancias externas, Por eso técnicas, pues como mindfulness, que ya saben que yo soy muy defensor, se ha demostrado que disminuye las posibilidades de que algunos genes negativos aparezcan porque son protectores.
por ejemplo. También otras terapias, otras psicoterapias, el deporte, etcétera. Es decir, que la carga genética antes parecía que era todo y ahora se ve que no es tan importante, pero indudablemente está ahí. Bueno, yo quería comentarle que mi hijo tenía, bueno, desde que me separé hace 10 años, el pequeño, ideas suicidas, ¿no? Con esta, claro, para mí ha sido un reto muy grande en todos estos años, ¿no? Y un día pues fui a hablarlo con la profesora, lo cual me sorprendió cuando me comentó que era algo muy habitual en la clase. O sea, yo que creía que sí. Se iba a poner las manos en la cabeza diciendo sí. Que Dios mío. No, es que hoy en día esto es muy habitual. Ni siquiera, vamos, que no ni se alarmó ni nada. Sí. Que yo... Y luego también comentarle lo bien que le ha ido a mi hijo el yoga para quitarse estas ideas. Ha sido... Sí. Nada más. Lo comentábamos, ¿no? Que ideas suicidas como tal se considera que ha tenido casi el 100% de la población, ¿no? ¿Quién de nosotros en algún momento de su vida no ha pensado, ¡buah, estaría mejor muerto! Eso es algo, una epidemia, realmente, ¿no? Así que hace falta ya que uno empiece a elaborar más eso y diga, bueno, pues estaría mejor produciéndome yo la muerte. Hay un salto ahí, no sé si se ve, ¿no? Una cosa es, bueno, ojalá me muriese, pero yo no hago nada. Y otra cosa es, yo me mataría. Eso es un salto cualitativo. Aun con todo, eso es un riesgo bajo. Es ya cuando uno empieza a planificar, lo haría con tal cosa, ¿no? Fármaco, tirándome por la ventana, etcétera, en tal momento, en tal circunstancia, eso sí que ya es riesgo. Pero el simplemente pensar en morirse... En adolescentes también es muy frecuente y casi toda la población, sí. Pero eso no se verbaliza. Bueno, puede hablarlo con mi hijo la... no lo verbalizaba. O sea, solo verbalizaba el hecho de querer suicidarse, pero no de cómo ni... No, claro, por eso. El simplemente verbalizar, me suicidaría o estaría mejor muerto, eso le pasa a mucha población. Cuando ya das el salto de decir, haría así, ya sea... Hombre, pero un niño de 8 años... Ya. Sí, yo me parecía alucinante, ¿no? Que un chico de 8 años ya estuviera con ideas así, ¿no? Y que la profesora dijera, no, sí, casi todos en la clase son iguales. Es muy frecuente. Qué fuerte. Es frecuente. Por eso decía, ahora, es frecuente ahora. Yo la verdad es que tampoco recuerdo, supongo que se insistía tanto en eso. Yo cuando tenía esa edad no recuerdo tan importante, pero hoy en día hacer una guardia, como le comentaba, en un hospital y que vengan 2 o 3 niños de 8 o 10 años. Hablando de muerte, es excepcional. Hablando. Sí, por eso. ¿Y cuando ven un chico que va ahí con esas ideas, ustedes qué hacen? Dependiendo. Por eso digo que se habla con la familia y se ve qué contexto, qué insistencia. Es decir, claro, hacer una intervención muy importante va a dar más peso a todo eso. Generalmente lo que se intenta, si no hay un riesgo muy evidente, es hablar con la familia, psicoterapia, contexto educativo, etcétera, porque si no es también que el niño le dé una importancia y que note que puede manipular a la familia. Es que este es otro de los aspectos, ¿no? Que claro, si ve que los padres tienen miedo, pues también nota que hay un arma importante hacia los padres. Es un tema muy complejo. Que lo ven, claro, lo ven. De hecho, a veces cuando estamos solos, porque claro, entrevistamos al niño o la niña y entrevistamos a los padres, y el niño de 10 años, 12 años, dice, tengo a los padres como diciendo, los tengo dominados. Claro, porque eso aterroriza a los padres. Entonces se intenta no dar demasiado pábulo a eso, pero no es fácil, claro, no hay técnica rápida. ¿Sí querías comentar? Sí, un momentico. Mi pregunta era un poco así por el estilo, pero vamos, creo ¿Qué hacemos? ¿De qué hacemos? Sí, creo que en los colegios hay un protocolo de suicidio y no o sea, se lo comentas a la profesora, yo por lo menos en el colegio que va mi hijo, y no te dicen, pues sí hay muchos, no, yo creo que se lo toman más en serio y hay un protocolo serio. Bueno, mi pregunta era ¿cómo saber cuando una persona te está diciendo la verdad o cuando no? Cuando una persona te está diciendo, me voy a poner delante un camión, siempre se ha dicho, el que lo dices no lo hace. Eso no se considera, hoy en día se considera que no es así. Es decir, cualquier expresión habría que tomárselo en serio. Cuando uno ya dice, lo haría de tal manera, me pondría debajo de un camión y tal, eso hay que tomárselo en serio y hay que hablar con él, ver si
tiene capacidad de hacerlo, si tiene capacidad de control, él y el entorno, y en base a eso... Sí, claro, pero nunca sabes si es realmente o porque quieren hacerte un poco de... Sí, de manipular el entorno. De manipulación. Claro. Sí, porque piensen que la manipulación también está siempre ahí. Quiere decir que en cualquier enfermedad uno siempre espera un trato especial por tener la enfermedad, sabe que puede manipular el entorno en cualquier enfermedad, no solamente en el suicidio. Entonces, ese factor siempre está ahí, ¿no? Entonces, en dependencia de la relación padres-hijos, a veces los hijos tienden a manipular más a los padres, tal, en fin, no es sencillo, claro. Sí. Y luego es verdad que la conducta humana es bastante predecible, pero también es modificable por ciertos aspectos, sobre todo en adolescentes, ¿no? Que están muy influenciables por el entorno. Gracias. Sí. Hola. Bueno, es un poco también referente un poquito a lo mismo. ¿Cómo hay que actuar ante una situación que tienes una persona con medio cuerpo por la ventana, decirle entra para adentro? ¿Qué haces? Sí. Bueno, ahí la verdad es que suele haber especialistas, pero es un tema muy delicado. Ya. Sí. No tengo a nadie. Sí. No hay protocolos rápidos y tal. Sí, estás ahí. Lo importante es establecer la conexión con la persona, empatizar, decir, jo, qué mal tienes que estar, ¿no? Para estar simplemente planteando esto. Dice, ¿por qué no hablamos? ¿Por qué no intentamos? Cuéntame, ¿qué te pasa? Es decir, el objetivo ahí no sería que vuelva. No, claro, porque es demasiado burdo. El objetivo ahí es establecer una conexión que nos une, que podamos sentirnos a gusto y podamos estar hablando. Y cuando ya hemos un rato hablando de cómo estás, de cómo te puedo ayudar, de cómo se te ha producido esto y tal, entonces hablamos. Pero si uno va muy rápidamente a acercarse a ayudar y tal, lo más probable es que el otro se tire. Uno tiene que establecer un contacto muy potente y esa es la dificultad, porque claro, por eso te decía que es mejor que sea un profesional, pues si eres familia solo vas a sacarlo y eso no es el mejor modelo. El mejor modelo es establecer una relación, mantener la distancia, qué tal, pero qué pasa, por qué estás haciendo esto, muy empáticamente, ¿no? Hasta que se genere esa conexión y desde esa conexión la persona es más fácil que nos haga caso. Pero no le vamos a poder convencer sin más. Tiene que establecer una conexión potente con nosotros. Y todo eso mientras uno se come la angustia, claro. Esa es la dificultad, ¿no? Sí, hay otra pregunta por ahí. Dos cosas. La primera, ¿qué incidencia ha tenido la pandemia? Ya. Porque se habla mucho, ¿no? Sí. Que desde la pandemia han aumentado los casos de suicidio, de depresión, sí, de malestar. Y una segunda cosa, antes comentabas, Javier, el tema de que en la universidad pues los universitarios tienen una salud mental pésima, sí, pero estos días que hemos estado viviendo la PAU, sí, no sé, se llama PAU ahora. Sí, se llama PAU ahora. Yo no recuerdo la selectividad como algo tan angustioso como lo están viviendo ahora. Sí, en lugar de vivirlo como el paso al mundo universitario, que yo creo que es maravilloso, es horrible. Sí, absolutamente. Entonces, no sé, quizás hay que atender a estos casos, pero igual también habría que hacer una reflexión como social a qué estamos llevando a la juventud. Sin duda. Pues respecto a lo primero, efectivamente, la pandemia ha aumentado 40-50% la depresión y la ansiedad y la sensación de aislamiento social, con lo cual, en menor porcentaje, ha aumentado también el riesgo de suicidio. Es cierto que eso fue sobre todo al principio y los 2 primeros años, pero ahora que ya han pasado casi 5 años, las tasas están volviendo, digamos, a la normalidad, ¿no? Entonces, bueno, todo lo que hablamos de la adaptación hacia los 5 años, se adapta uno casi todo, a menos que vuelva otra pandemia, claro. Entonces, ese tema está más o menos estabilizado. De lo otro que dices, es verdad. Nosotros, yo cuando hice medicina, pero claro, entonces no era demasiado problemático. Había número clausus, pero no era demasiado problemático. Ahora es un horror en todos los aspectos, ¿no? Casi todas las carreras tienen unos puntos de corte salvajes. Y lo que es más llamativo es lo que te decía, ¿no? Que no solamente ese inicio a la universidad es estresante, sino que luego la propia carrera lo es. Me llama la atención, de nuevo comparando con hace 30 años, los estudiantes de medicina, yo siempre he tenido estudiantes de medicina, o residentes, los estudiantes de medicina, ahora están mucho más estresados, están mucho peor de salud mental.
Entonces, algo falla en la sociedad, algo falla. Y eso, claro, también hace que no puedas ser tan buen profesional, porque tú estás mal, ¿no? Entonces, yo creo que es un replanteamiento social, efectivamente, en todas las carreras, los puntos de corte, las exigencias. Es un tema que se nos escapa, ¿no?, a los que nos dedicamos a la ayuda, pero sí, es un tema que habría que plantear a nivel social y que está muy relacionado con todo esto, claro. La consecución de objetivos, de sensación de fracaso, esto ya parece Japón. Un poquito, ¿no? Que sí, que bueno, no pasa nada. No, bueno, dime. Yo quería hablar de los protocolos, que yo pienso que fallan de la manera que han sido, en la base en la que han sido fundados. Porque los protocolos te dicen, si una persona es adulta, puede tener a partir de 18 años, si él tiene que dar su permiso para que el padre pueda venir aquí a hablar. Y eso me parece a mí un error. Parece un error porque el médico, cuando trata a un enfermo, a una persona que tiene ideas depresivas y a lo mejor delirantes, yo creo que tiene la obligación de dar la alerta al familiar, y más cuando el familiar insiste en que quiere saber qué es lo que le está pasando, porque ve cosas que son preocupantes. Y que eso puede dar lugar a que esa persona que ha sido tratada por psicólogo y psiquiatra a la vez, al final esa persona ha desaparecido. Que si se hubieran tomado unas pautas de estar el paciente y el familiar en conexión con los profesionales, igual eso no hubiera pasado. Pero al familiar se le ha aislado, no se ha querido que interviniera. Y eso me parece a mí un error garrafal. Sí. Ese no es un tema de los protocolos, es un tema legal. Quiere decir que, al final, todos los protocolos médicos, psicológicos, tienen que ajustarse a la legalidad, ¿no? Y lo que dice la legalidad es que un profesional sanitario no puede tomar decisiones ni informar de nada de lo que le ocurre al paciente si el paciente no quiere. Nosotros le preguntamos, ¿le importa que se lo diga a la familia y tal? No, pues se acabó el tema. Y cuando tiene una enfermedad psiquiátrica grave, es decir, cuando está fuera de la realidad, alucinaciones o tiene riesgo de suicidio, etc., ahí podemos mandar informe al juez, pero nunca a la familia, al juez. Esos son los protocolos, pero porque están estructurados legalmente. Eso no es algo que nosotros, que nadie pueda cambiar de los profesionales, porque es legalidad pura. Si no lo hiciésemos así, el paciente puede demandarnos y vamos a la cárcel nosotros. Pues yo pienso que ahí, Sí. Pues si sigue así en este momento, que esto que hablo hace ya bastantes años. Sí, eso sigue igual, toda la vida. Sigue exactamente igual. Y no cambiará. Y no cambiará. Porque es un tema legal. O sea, o se cambia la legislación o el protocolo no puede cambiar. Pues ahí hay una laguna, un fallo tremendo que evitaría muchísimos problemas de una persona que está enferma. Sí. ¿Más comentarios? Sí. No hace falta, gracias. Doctor, primero gracias por su charla. Y realmente, pues nada, es lamentable cuando uno puede percibir como maestro, como padre, usted como médico, o sea, tantas contradicciones, como han dicho las personas que han participado, la familia, que es una fuente fundamental sin duda. que nosotros no vivimos. Sí, sin duda. O sea, teníamos, la familia estaba blindada, la escuela. Sí. Ahora ustedes tienen un proyecto interesante y yo me pregunto, ¿qué lugar va a ocupar la familia en ese proyecto para que los padres venzan el miedo de cómo tratar con dignidad a nuestros hijos, sin temor, que el niño consiga en el hogar lo que no puede conseguir en la calle? Y ahora mismo está el tema de la confidencialidad.
pero cuando usted ve que hay leyes que se aprueban para niños que pueden tomar decisiones respecto a su identidad. Sí, sí. Bueno, ahí los psiquiatras nos hemos posicionado en contra. Eso es otro tema que hay por allí, porque también tenemos un alto índice de suicidio en jóvenes que han tomado decisiones. Sí, sin duda. Y que yo creo que la mayoría de los padres ceden por esa misma angustia que tienen, por ese mismo miedo. Pero que la gente sabe en el fondo que no tiene que ver con modernismo ni con preferencia sexual. Hay un problema de identidad. Hay un problema de identidad, sí, no puede ser que los jóvenes no sepan quiénes son. O sea, entonces hay esperanza cuando la gente acude a este tipo de charla porque realmente queremos ayudar. Pero, wow, el contexto es complejo. Abraza brutalmente y yo creo que, bueno, de aquí puedes salir. Ya me encadené, porque la verdad que yo tengo muchos años trabajando con esto en mi país y veo aquí, yo digo, wow, los inmigrantes salen a buscar una esperanza económica, pero luego tienes un problema serio con lo que más quieres, que es tu familia, porque el medio te va llevando por lugares que te atan las manos. En fin, es un granito de arena, pero yo como madre le aconsejo a los padres, cada vez que un hijo te dice algo, mira, esa es una alarma que se ha encendido, hay que ir, hay que buscar, hay que abrazar, porque los jóvenes están muy solos. Y es complicado. Efectivamente es cierto, ¿no? Todo el tema del cambio de género, en fin, y quizás es demasiado pronto. Hay un debate enorme sobre eso. No lo vamos a resolver aquí. Pero sí, yo también creo que los padres a veces, porque la sociedad nos exige estar continuamente trabajando, etc. Uno de los temas que más me ha llamado la atención, y lo he dicho más de una vez en foros, ¿no? Es cuando vienen, ocurre más en chicas, evidentemente, trastornos de conducta alimentaria, ¿no? Una recomendación que hacemos muchas veces los profesionales es del tipo, por lo menos una vez al día, coman todos juntos, la familia. Eso es una medida aislada de las más eficaces para prevenir trastornos de conducta alimentaria. El 70-80% de los padres me dicen, doctor, pídame otra cosa. Pero eso es muy complicado. Eso es muy complicado, ¿no? Pues no pueden estar juntos, es decir, no pueden por trabajos y tal coincidir. Y claro, yo les suelo decir, pues es que esto es lo que más permitiría prevenir esto ya, pues no. Vivimos en una sociedad muy compleja, ¿no? Donde hay que priorizar y a veces no es fácil, ¿no? Es todo un debate. ¿Más comentarios? ¿Qué relación puede haber entre el TDA y el suicidio? Porque algunos factores de riesgo están en la conducta del TDA. Buena pregunta. El TDA se sabe que se asocia a más impulsividad y a más riesgo de consumo de sustancias y entonces facilitaría que hubiese algo más. Pero las cifras no son extraordinariamente diferentes al resto de la población, pero sí que es cierto que la impulsividad que suele ir asociada, y sobre todo cuando hay consumo de sustancias, el subgrupo TDA que consume sustancias sí que tiene más riesgo de suicidio. Pero el TDA como tal, no, con respecto a la población general, porque el consumo puede ser de un 20% de las personas que tienen TDA aproximadamente. Pero sí, la pregunta es muy pertinente y muy cierta. ¿Más comentarios? Muy bien, pues nada, a su disposición, ya saben, para cualquier cosa. Y desde el estudio hasta las charlas, la siguiente charla sobre el juego la da también una compañera psicóloga, que somos co-investigadores de diferentes temas también del tema del juego, que estamos relacionados con esto, porque de alguna forma nuestra preocupación es esa, ¿no? El intentar ayudar a disminuir el malestar, algo muy complejo por desgracia, porque parece que es muy extendido. Muchísimas gracias a todos, ¿vale? Hasta luego.